Bienvenido a tu canal Literatura AA. Recuerda que puedes suscribirte, activar las notificaciones y compartir los videos con tus amigos. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro de AA. Colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener a nuestra comunidad unida. Porque de la unidad de AA dependen nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. El pequeño libro rojo. 10º paso. Proseguimos con nuestro inventario moral admitiendo espontáneamente nuestras faltas e irlas reconociendo. El 10º paso es uno de los pasos para la conservación. Su propósito es recordarnos que los defectos morales que hemos reconocido en el egoísmo, también la falta de honradez, el resentimiento y el miedo son problemas para nuestra sobriedad. AA indica que se haga un inventario diario para develar los pensamientos y actos perjudiciales. Es indispensable para nuestro inventario y es nuestra sobriedad admitir estas faltas. George A. Dorsey, aportando información muy interesante relativa a la que iba sucediendo todo el tiempo, esto en una continua inquietud, dispone de sus propias reglas y enmienda su propia fórmula y vuelve a fundir su propio molde en el acto de ser, y mientras funciona, él dice: la inquietud está en la naturaleza del hombre. Este paso indica la práctica de un inventario diario para confrontar nuestra posición relativa, que es mental y también espiritual. Mediante este paso evitamos las desgracias y estas experiencias que se suceden cuando estamos dominados por las diversas formas de egocentrismo que penetran insidiosamente en nuestras vidas. Hacemos del inventario una especie de oficina de información que identifica los defectos de moral tanto antiguos como nuevos. Tiene su galería de malhechores en las que catalogamos cada defecto con sus alias. Esto para que cuando el egocentrismo, por ejemplo, se disfrace de complacencia o aburrimiento, descubramos al impostor y después de arrestarlo, lo sometamos al proceso indicado. Estos defectos son causa que resultan peligrosas para nosotros. Tuvieron mucho que ver con los daños sufridos de una manera anormal de beber. Pueden llevarnos de nuevo a la demencia del alcoholismo. El cuarto paso nos señaló un inventario que nos sirvió para un propósito definido, nos reveló defectos de carácter que anteriormente nos habíamos negado a reconocer, defectos que hicieron ingobernables nuestras vidas, la necesidad de catalogar a medida que se suman todos los días que llevamos sin beber. El inventario nos proporcionó un conocimiento de nuestro problema, nos puso frente a nosotros mismos, también con nuestros defectos con el propósito de librarnos de ellos mediante la ayuda de Dios. Era indispensable hacerlo entonces y solamente llenó su propósito cuando catalogamos la naturaleza de nuestro alcoholismo y cuando éramos voluntariosos con hábitos y defectos. Sin este registro hubiera sido imposible nuestro progreso en AA. El conocimiento de nuestros defectos morales y la práctica del programa de AA han cambiado completamente nuestras vidas. Han mejorado nuestra actitud hacia Dios, hacia nuestros diarios problemas y hacia nuestros semejantes. Hemos ganado la confianza y el respeto de los demás. Muchos de nuestros amigos han expresado su admiración por la sobriedad que hemos adquirido. El respeto a sí mismo y la satisfacción propia siguen a este logro y disfrutamos de seguridad y de la actitud amistosa de los que nos rodean. El 10º paso salvaguarda este proceso si continuamos con nuestro inventario personal y admitimos prontamente nuestros errores al reconocerlo. Sin embargo, no olvidemos la inquietud propia de los alcohólicos. Basándonos en esta experiencia, nuestros fundadores sabían que aparecerían nuevos defectos de carácter y que muchos de los viejos volverían a presentarse disfrazados. De ahí la necesidad del examen mental diario para aceptar la llegada de cada defecto antiguo y como una especie de centinela mental que está alertado a la llegada de los nuevos. Evite usted confundir las respectivas funciones del cuarto y el 10º paso. El cuarto paso consistió en hacer una relación por escrito de nuestros defectos de carácter, quedando abierta a futuras añadiduras. El 10º paso es la regla del cálculo de AA, esto para computar el progreso diario de AA y en un inventario moral perpetuo de salvaguardar el despertar espiritual de nuestra sobriedad y una evaluación con la que finalizamos cada día. El designio de nuestra filosofía es vivir cada paso. El propósito del 10º paso no solamente es proseguir nuestro inventario personal, sino que también podamos cotejar nuestro progreso diario en cada uno de los pasos del programa de AA. Revisando nuestros defectos diariamente, muchas veces nos damos cuenta de que estamos en un camino equivocado, debido a la naturaleza propia del alcohólico que permite que estas situaciones lleguen generalmente hasta el último límite.
Es necesario corregirlas urgentemente cuando se hace ese descubrimiento. No es pues raro que nos encontremos en el camino equivocado, y lo que importa es regresar al camino indicado. El inventario diario es indispensable para este requisito. Nos parece conveniente la siguiente relación de algunas de las posiciones desviadas, esto para que todos los miembros puedan reconocerlas. Número 1. Cuando hemos olvidado que somos alcohólicos, que tenemos un sistema nervioso incapaz de resistir al efecto narcótico del alcohol. Número 2. Cuando la complacencia nos deja desprevenidos, permitiendo que el resentimiento y la intolerancia se deslicen nuevamente en nuestras vidas. Número 3. Cuando disminuimos la práctica de honradez y la humildad y la restitución. Número 4. Cuando nos engreímos por nuestros éxitos en AA y cesamos nuestro contacto con Dios. Número 5. Cuando no sentimos interés en los miembros nuevos y nos parece incómodo ayudarlos. Número 6. Cuando exigimos autoridad y esperamos que se alabe nuestra sobriedad. Número 7. Cuando hace su entrada el aburrimiento. Número 8. Cuando empezamos a faltar a las reuniones de AA. Número 9. Cuando dejamos de estudiar el libro grande. Cuando el inventario revela que tenemos cualquiera de estos síntomas, corremos el riesgo de beber. El egocentrismo es nuestro grave problema. El antídoto es una revisión rápida de nuestro alcoholismo. Debemos rezar pidiendo que se renueve ese interés, ese que es leer el libro grande, hablar de AA con los miembros, también interesarnos sinceramente por nuestro grupo de AA, asistir a más sesiones, ayudar en lo que podamos, considerar que nuestro alcoholismo ha sido frenado, pero que nunca se curará. También entregarnos al programa, trabajar con miembros nuevos, revisar el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, ser honrados y agradecidos, y también ofrecer una oración de gratitud. Llevar con nosotros el libro grande siempre que salgamos de viaje. La segunda parte del 10º paso, admitir sincera y espontáneamente nuestras faltas al irlas reconociendo, no debe tomarse a la ligera. Sirve para acondicionar el carácter. El reconocimiento de un error no es suficiente. Debe seguirlo una admisión verbal. De acuerdo con los requisitos de nuestro programa, cuando nuestra falta ha dañado a alguien, lo indicado es hacer reparaciones. El inventario nos mantiene alerta a nuestra responsabilidad en este asunto. El miembro que es sincero se aplicará esto a sí mismo, buscará el significado de admitirlas al irlas reconociendo. Recordemos cuando en el 5º paso admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Recordemos cómo meditamos sobre ellos en los pasos 6º y 7º. Recordemos la vital importancia que tuvo entonces para nuestro bienestar. Aquí todavía es de vital importancia. No hemos cambiado en ese sentido y nunca cambiaremos. El alcoholismo ha sido frenado, pero no hemos sido curados. No está en la naturaleza del alcohólico el permanecer sin cambiar. Tenemos que admitir nuestros defectos que nos mantienen en la debida condición espiritual que es necesaria para conservar la sobriedad. Sigamos haciendo este inventario diario. Cuando estamos en un error comprendamos el valor de admitirlo, esto prontamente, para que deje de preocuparnos. Admitamos nuestras equivocaciones. Es tonto tratar de defender nuestros errores y tratarnos de quitar esa costumbre. El acatamiento y la práctica de este paso nos permitirá comprenderlo y desarrollará nuestra capacidad para practicarlo. El 10º paso creará un equilibrio mental, sumamente útil para una mejor condición espiritual que es tan necesaria en nuestra recuperación del alcoholismo. Recordemos que nuestra nueva personalidad no es compatible con los defectos morales ni con errores ocultos. El 10º paso nos hace autoanalíticos y menos inclinados a criticar a los demás. Nos mantiene alerta cuando utilizamos nuestros inventarios y nos convertimos eso en una farsa para nuestras vidas. Para lograr un verdadero progreso necesitamos examinarnos concienzudamente. Se lo debemos a Dios, a nosotros mismos y a nuestras familias. Necesitamos pensar como hombres y también que somos sobrios para poder vivir en sobriedad. El inventario nos ayudará a determinar el grado de éxito que estamos logrando en AA y nos permitirá saber el estado en que nos encontramos y contribuirá a que éste se conserve en un buen momento satisfactorio. Resumen. No hay nada más importante para la recuperación del alcohólico que la conservación de su sobriedad. El 10º paso nos proporciona un medio para esa conservación, un medio sencillo y efectivo para sondear las aguas peligrosas de la borrachera mental y localizar reservas, también pensamientos, estados de ánimo y actos que puedan hacernos regresar a la borrachera física.
El egocentrismo sigue siendo un horrible peligro. Salvaguardamos nuestra sobriedad diaria mediante frecuentes revisiones mentales de nuestro proceder y de nuestra buena voluntad para admitir nuestros errores. Hacemos un hábito diario de inventario mental. Esto nos revelará mucho sobre nuestros pensamientos negativos y conducta voluntariosa, también para corregir esto de acuerdo con los dictados de nuestra conciencia. Si terminamos el día con una revisión de nuestra conducta emocional y del trato que damos a otros, podemos corregir tanto nuestros caprichos como nuestras faltas. El admitir nuestras faltas nos aporta beneficios tanto psicológicos como espirituales. Complementa nuestro estado y inventario moral. La práctica continua con ese 10º paso vivifica nuestra conciencia poniéndonos alerta al conocimiento de nuestra necesidad que la ayuda de Dios y la sublimación divina para nuestras voluntades. Siguiente. 11º paso. Procuramos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como lo concebimos, pidiéndole que nos ilumine a fin de poder cumplir con su voluntad. Este paso puede dividirse en 3 partes. Consideramos primero la parte que indica la necesidad de la oración y de la meditación, esto para mejorar nuestra comprensión a Dios, también nuestro contacto con Él. Una oración por el mejoramiento y también el contacto con Dios y por el conocimiento de su voluntad, así como por la energía física, mental y espiritual para cumplirla. Todo requiere el esfuerzo coordinado de nuestras facultades. El conocimiento de la necesidad de este paso está basado en la experiencia de miembros de AA, algunos de los cuales han demostrado que es posible olvidar que no se ha curado uno del alcoholismo. Han confundido recuperación con curación. Por lo tanto, después de unos cuantos meses de sobriedad, han considerado innecesaria la práctica de la filosofía de AA. Han pasado por alto el hecho de que la mente humana no está constituida para recordar la pena y el dolor sufridos a consecuencia de nuestra enfermedad. Van demasiado lejos al aceptar como un hecho su cambio de personalidad, cuando presuponen que una vez efectuado siempre permanecerá así. En un momento de tremenda necesidad fue necesaria la ayuda de Dios, por eso es en un tiempo pasado para ellos, y hoy dicen, nunca volveremos a beber, o ni siquiera pensamos en ello. Quedan al descubierto y disminuyen sus contactos espirituales y de servicio. Es loable una actitud categórica respecto a la permanencia de la sobriedad, pero solo se recomienda cuando se aplica a cada periodo de 24 horas. El hecho de no tener ningún deseo o intención de volver a beber jamás es un estado de ánimo recomendable para un nuevo miembro. Es nuestra ambición, es un estado de ánimo del cual debemos estar agradecidos, pero es uno que con demasiada frecuencia fomenta una complacencia que puede acarrearnos dificultades, a menos de que se le dé a Dios el debido crédito por la sobriedad, esta que disfrutamos. Cuando se revela la complacencia, somos propensos a olvidar la parte que Dios ha tenido en la realización de nuestra recuperación. Pasamos por alto el hecho de que nuestro sistema nervioso sigue siendo de alcohólicos, y parece que olvidamos que, como alcohólicos, somos susceptibles a estados de ánimo y emociones que anteriormente aplacábamos con un alcohol. La complacencia confunde el conocimiento de que nuestra recuperación de alcoholismo nos fue otorgada por un poder superior y que sin un contacto con Dios es probable una vuelta a nuestros antiguos y bajos niveles físicos y espirituales. La cooperación de un poder superior nos ha sacado del surco alcohólico. El paso 10. Este es un primer paso para la conservación, ideado para mantenernos fuera de ese surco y para que nos mantengamos tranquilos. Nos mantiene activos espiritualmente y en una relación armónica con Dios. Nos asegura contra el embotellamiento de la inspiración que aparece a medida que disminuyen nuestros problemas alcohólicos. La comprensión de esta situación y el conocimiento de que los miembros a veces se desvían de ese camino, en lo que es lo espiritual, es nuestra primera línea de defensa. Fortalecemos esta defensa teniendo siempre en la mente en primer lugar que, en realidad, solamente estamos disfrutando de la diaria suspensión de una sentencia de que estamos condenados. También que la posibilidad de esas suspensiones está sujeta a nuevas condiciones que son espirituales. Las amargas experiencias de los miembros que insisten en aprender del modo más difícil los reincidentes que volvieron a beber atestiguan la verdad de esta afirmación. Sus dificultades empiezan invariablemente con olvidar la práctica de la oración. Crecen muy lentamente a medida que abandonan su contacto consciente con Dios y dejan de servir a otros. La comprensión a que anteriormente llegamos de la ayuda de Dios nos señala el hecho de que su ayuda puede servirnos en el futuro para fines todavía mejores.
Una manera segura de incrementarla y de mejorar nuestro contacto consciente con Dios es posible mediante oraciones sencillas de sincera gratitud. Medite esto sobre la ayuda dada por Él. Reconozca su origen y sea sincero al agradecer la comprensión que Él ha tenido del problema alcohólico suyo y la fortaleza que le ha dado para sobreponerse a ese problema. Él ha puesto un milagro en nuestras vidas. Hemos sido liberados del alcohol y de la compulsión de beber. Hemos adquirido sobriedad y estamos gozando de sus beneficios. Por este milagro hemos recobrado nuestra salud física y recobrado normalidad mental, también logrando estimación propia en nuestros hogares y en nuestros amigos. Es prerrogativa nuestra y nuestra obligación salvaguardar y proteger este milagro. Se llevó a cabo a través de la humildad, fe y oración, mientras tratábamos diligentemente de comprender y de cumplir con su voluntad. Las oraciones de agradecimiento son especialmente buenas para los alcohólicos. Destruyen el egoísmo y nos despiertan los valores a través de los reales, estos que tiene la vida. Trate de comunicarse con Dios a través del agradecimiento. Él renueva nuestra fe al responder esa clase de oración. Necesitamos una experiencia continua en la práctica de la oración desinteresada para compensar el adeudo espiritual que el alcoholismo ha cargado a nuestra cuenta. Naturalmente, cada miembro tendrá su propia manera de mejorar el contacto consciente con Dios, pero si en realidad no hay en ella oraciones de gratitud, deberá aplicarse de esta manera incluyendo estas oraciones. Es más sensato pedir algo que se necesita, después de haber reconocido y agradecido lo recibido anteriormente. La oración y la meditación para nuestro contacto consciente con Dios parecen más fáciles cuando estamos tranquilos y serenos, también en armonía con los que nos rodean. Es aconsejable, por consiguiente, considerar la importancia del sosiego y de la tranquilidad física y mental en lo concerniente a la oración, y también comentarlos más ampliamente como estabilizadores de la inquietud en la naturaleza que está con los alcohólicos. Hay que tener presente que los 12 pasos pueden llevarnos a muchos de nosotros al conocimiento de nuestra necesidad de ayuda espiritual, pero no nos llama la atención el hecho de que podamos estar abusando de nuestra energía física y mental. La tranquilidad del cuerpo y de la mente y la entrega de Dios, esto de nuestra voluntad, son indudablemente necesarios antes de poder entregarse satisfactoriamente a la meditación y a la oración. Le debemos humildad y respeto a Dios. Lo demostramos librándonos por el momento de las consideraciones del orden material y de la autoconmiseración, también del miedo o la ansiedad, y prestándole toda la atención a Él. Resulta provechoso para nosotros comprender lo que vale mantener saludables nuestros organismos y guardar el equilibrio y compostura. El alcohólico es propenso a tener una disposición inquieta que tiende a la sobreactividad. No solo ha demostrado esto con su manera de beber, esto sin freno, sino que además ha dado pruebas de su intemperancia en muchas otras formas. Por consiguiente, recomendamos como algo que ayude a meditar y rezar, el estar calmados, y sugerimos que un rato de sosiego resulta beneficioso para todo alcohólico. La costumbre de permanecer tranquilos durante los ratos de calma en cada día es exactamente lo que necesitamos. Prominentes autoridades médicas están de acuerdo con esto. Los intervalos de calma serán determinados por nuestros estados de ánimo y nuestras actividades mentales, y por nuestras reacciones al miedo, la ira, la fatiga, la tensión emocional y a la opresión que sentimos a la causa de una tensión nerviosa aguda. Los malos efectos de estas cosas están en la condición mental del alcohólico y son reguladores decisivos de conducta. Constituyen un riesgo que obstaculiza sus probabilidades de recuperación. Estas son las cosas que antes, hacíamos unos con otros, y lo hacíamos bebiendo. No podemos ignorarlas ahora y a la vez de esperar funcionar normalmente, o también adquirir ese grado de eficiencia mental y espiritual que nos traía toda la serenidad. ¿Cuál es el tratamiento? Procuramos suspender momentáneamente toda actividad física o mental. Tratamos de aflojar todos los músculos de nuestro cuerpo, y entonces cerramos nuestras mentes a las preocupaciones y ansiedades que nos rodean. ¿En qué pensamos? ¿Solo en la tranquilidad? Entonces nos desentendemos de nuestros cuidados y nos dirigimos a Dios con esta sencilla oración. Hágase tu voluntad. ¿Durante cuánto tiempo hacemos estos? Juzgue usted mismo, eso si fuese necesario, y puede ser cuestión de minutos. Sin embargo, sabemos por experiencia que hasta 30 segundos de completa tranquilidad física y mental pueden servir para el fin deseado. Es sencillo, haga la prueba. Nos lo debemos a nosotros mismos y se lo debemos a todos los que nos rodean.
Difícilmente puede ser completo nuestro contacto, que es con Dios, sin que hagamos esto. En la segunda parte de este paso le pedimos a Dios a través de la oración que nos ilumine para saber cuál es su voluntad. Este conocimiento nos permitirá el uso adecuado de nuestra voluntad, lo cual parece estar ligado a la abnegación y a la voluntad de servir a los demás. Los miembros de AA repetidamente se preguntan ¿cuál es la voluntad de Dios y cómo voy a conocer mi propia voluntad? En AA, la voluntad de Dios para el alcohólico es que tenga sobriedad. Otro de sus aspectos abarcan un contacto consciente con Él, también la fe, oración, honradez y humildad. Pero, día por día, la sobriedad es lo primero entre lo esencial de su voluntad para con nosotros. Los miembros deben darse cuenta rápidamente de que la filosofía de AA no es una religión. AA tiene una terapia práctica para frenar el alcoholismo. La práctica de los 12 pasos no está de ninguna manera en conflicto con religión alguna. No pide que se comparte con ella una fidelidad. Tampoco sucede con la terapia médica en el tratamiento de una enfermedad. La voluntad de Dios sería comprendida con mayor facilidad si no hubiera en el mundo a nadie más que considerar que a nosotros mismos. No nos referiríamos a nosotros mismos como lo hacemos en las presentes circunstancias. El engaño no solamente sería necesario, sino que imposible. No podríamos cometer adulterio y no habría pretexto ni ocasión de llevar una doble vida. En esa circunstancia, la borrachera no dañaría a nadie más que a nosotros, y los valores morales serían totalmente cambiados, haciendo imposible el pecado a menos que negáramos completamente a Dios. La naturaleza de nuestras oraciones se parecería muy poco a las que hoy ofrecemos. La principal necesidad de que Dios tendríamos entonces, esa sería la de un contacto personal con Él, esto para compensar la soledad, para conjurar el peligro, para curar la enfermedad y para establecer seguridad en el miedo del más allá. Una manera de vivir de tal concentración en sí mismos sería increíblemente aburrida. Anhelaríamos la compañía de otros seres humanos, tener a alguien con quien compartir nuestras vidas y a quien comunicar nuestras penas y a quien auxiliar. Nuestros éxitos y reveses poco significarían si no tuviéramos con quien compartirlos. La felicidad del hombre emana de la fe en Dios, de la compañía humana, de un deseo de vivir y dejar vivir. Dios lo hizo y no podrá cumplir con su destino de otra manera. Afortunadamente no estamos solos en este mundo, sino que somos uno entre millones, que depende totalmente del uno para el otro, para las necesidades de la vida y para la tranquilidad mental que hace que valga la pena vivir. Por consiguiente, deducimos que nuestra comprensión de la voluntad de Dios comienza con la entrega de nuestra voluntad a Él, y también con actos de caridad, de amor y de servicio para con los demás. Nuestro despertar espiritual depende de nuestro cambio de personalidad. Es resultado de renunciar a la obstinación, de admitir nuestros errores y de actos caritativos, estos que benefician a otros a costa de nuestro tiempo y dinero, también de hacer restituciones. Solamente ha sido cuando hemos estado dedicados con el pensamiento y en actividades de esta naturaleza, cuando hemos sentido profundamente la presencia de Dios, o nos hemos aproximado al conocimiento de su voluntad. La respuesta a nuestra oración la obtenemos con un mínimo de esfuerzo cuando estamos ocupados en misiones espirituales de ayuda y de servicio. Cuando nos guía nuestra conciencia, cuando perdonamos y somos comprensivos, nuestros esfuerzos en este sentido, y ayudados por la fe y la oración para guiarnos, nos acercarán a Dios. La práctica diaria del programa de AA nos mantiene cerca de las necesidades materiales y espirituales de la humanidad. Hay muchos que puede hacerse en este sentido, y a medida que nos interesamos en trabajar para ello, también lo hacemos. Estamos adquiriendo lo mejor que se puede un conocimiento de la voluntad de Dios, mediante la práctica de la fe, la honradez y el servicio desinteresado. El AA que está tratando de cumplir con la voluntad de Dios en su vida diaria, no debe desanimarse nunca cuando lo critican en sus casas o lo critican a otros compañeros. Siempre que sus motivos sean sinceros y constructivos, o si está equivocado, lo admite y trata de tener una mayor comprensión de la voluntad de Dios. Él persevera y tiene que mantener su fe en lo que está haciendo y en la oración. La apreciación de lo anterior es necesaria para todos los miembros. Ninguno de nosotros debe objetar la del otro, a menos que sepamos que el motivo impulsor es ajeno a la voluntad de Dios. La crítica, aun cuando no sea indicada, debe de ser de índole constructiva. Cuando se ofrece, debe ser con intención de cooperar y no un resultado de resentimiento o de envidia. Cuando se ofrece, debe ser con intención de cooperar, esto para que no haya envidias.
Los miembros más antiguos dan pasos y apoyan sistemas que generalmente son sólidos y atinados, ya que se basan en la comprensión de pasadas experiencias. Es posible que el miembro nuevo ponga en tela de juicio esa medida, y esos métodos debido a que no los comprenda y esto lo conduzca a asumir una actitud permanente en contra de todo lo que sugiere adoptar. Por consiguiente, se nos previene contra el objetar a los actos de cualquier miembro hasta que no conozcamos el motivo que lo impulsó. Hasta que no sepamos que está equivocado, porque si tiene razón fácilmente podríamos estar objetando la voluntad de Dios. Nuestro propósito es conformarnos a ella, nunca oponernos a ella. La tercera parte de este paso se relaciona a la oración para tener el poder de cumplir la voluntad de Dios. Esa es una oración para la eficiencia mental, para la fortaleza espiritual y para la resistencia física. Tenemos que merecer el poder que buscamos, mejorando primero nuestra eficiencia. La energía mental, la fortaleza espiritual y la resistencia física no son concedidas hasta mientras no tengamos la capacidad para tenerlas. Podemos rezar por ellas y debemos hacerlo, pero no es posible tenerlas con solo pedirlas. Hay que ganarlas mediante un esfuerzo honrado. El poder se desarrolla a medida que renunciamos al egocentrismo y por medio de la oración y la meditación mejoramos nuestro contacto consciente con Dios. Cuando perdonamos y ayudamos a otros, no podemos convivir o servir en esas vidas, pero podemos ayudarlos a que se ayuden a ellos mismos. Nuestro interés los apremiará a renovar su esfuerzo. Mientras ayudamos a su progreso enriquecemos nuestra capacidad de recursos. Mientras los ayudamos a desarrollar la fortaleza, esto inconscientemente, estaremos ideando maneras y medios para adquirir nuevo poder. También una comprensión de nosotros mismos. No es sensato orar egoístamente por poder o con resentimiento. También envidia o autoconmiseración en nuestro corazón. Dios otorga, esta que es una ayuda liberalmente a los alcohólicos honrados que tratan de vivir de acuerdo con el programa de AA. Solamente limitan a esa ayuda las reservas a la indiferencia en la aplicación del programa. Los miembros que siguen finalmente los 12 pasos, esto que hacen lo mejor que pueden, deben rezar frecuentemente. Dios responderá a sus desinteresadas oraciones. A veces nuestra manera de pensar se vuelve egocéntrica. Tratamos de forzar los acontecimientos. Confundimos nuestra voluntad con la voluntad de Dios y a base de pura fuerza de voluntad logramos ciertos objetivos. Pronto resulta evidente cuál es el verdadero origen de ese poder. Nos encontramos en desacuerdo con otros miembros y perdemos esa sensación que resulta del logro y nos falta la adecuada inspiración y no se nos aprecia ni se nos comprende. Hacemos cosas que no nos proporcionan ninguna satisfacción y que no son de ninguna utilidad y en especial para otras. Cuando ocurre esto, podemos estar seguros de que el poder que estamos produciendo no tiene relación con el poder superior a nosotros mismos. Puede usarse como patrón, esto sin peligro, y esta comparación debe deliberar el origen y la calidad de nuestro poder. Cuando nuestros esfuerzos no nos proporcionan ninguna inspiración ni felicidad, es seguro que no estamos de acuerdo con Dios o con lo que nos rodea. Debemos aplicar inmediatamente el 10º paso. No será de mucha ayuda admitir nuestros errores y rezar por ayuda espiritual. Esto debe ir seguido por un servicio que se haga directamente a alguien. Dios concede poder a aquellos cuyas vidas son conducto de su voluntad. Esto nos baja del asiento del conductor y nos lleva de vuelta al programa de AA. Todos padecemos de apatía espiritual y de usar indebidamente nuestra energía emocional. Tal vez debemos restaurar el equilibrio espiritual volviendo a practicar el 5º paso, y paradójicamente las emociones del alcohólico lo forman o lo destruyen. Parece ser necesario que conozcamos su uso destructivo. Hay una solución práctica a nuestros problemas emocionales, un procedimiento que corresponde a la aplicación inteligente de hechos que ha proporcionado la ciencia. La experiencia nos enseña cuál es el papel que nuestra conducta emocional ha desempeñado. Es en adquirir y mantener nuestra condición alcohólica, que generalmente está de acuerdo en que los sentimientos de odio, censura, resentimiento, autoconmiseración, celos, también intolerancia y otras manifestaciones semejantes, con emociones y sentimientos, prolongaban y agravaban seriamente la conducta insana en nuestra manera compulsiva de beber. La psicología nos enseña que las emociones y los sentimientos son fuentes de energía. Los ejemplos de esta energía se encuentran en las emociones del sexo, el miedo, la ira y el amor. Nos enseña además que el hombre tiene que tener esta energía, esto para funcionar física y mentalmente, y sin ella sería anormal.
También se nos informa que, sin el impulso de la energía emocional, el hombre sería una criatura impotente y desvalida. Le faltaría la capacidad necesaria para acometer la diaria rutina de la vida. No pensaría y no daría un paso. Sería prácticamente inmóvil. Nada más que su acción refleja y quedaría en él. Las sencillas deducciones pueden hacerse que estos hechos son que el alcohólico ha pasado por alto el valor de controlar la energía emocional conveniente. Ha usado la energía del poder negativo destructor a costa del poder positivo del creador. Obviamente, el impulso derivado del sexo, el miedo y la ira ha sido empleado instintivamente. Irónicamente, hemos subyugado a ellos nuestra voluntad en perjuicio de nuestro bienestar espiritual. Nos hemos dedicado tiempo a formarnos una idea mental de nuestra incapacidad para soportar las exigencias de semejante energía devastadora. Hemos pasado por alto una fuente más grande de energía que somos capaces de producir, y esta es el amor. La energía humana alcanza su grado más elevado y está en su forma más constructiva cuando la mente y el cuerpo son activados por esta meritoria emoción. Es razonable creer, por consiguiente, que el poder de cumplir con la voluntad de Dios tiene que venir de la inspiración y la energía que se encuentran en la emoción del amor. Amor que abarca a Dios y nuestros semejantes, esto en servirlos y apreciarlos. Resumen. Expusimos una disciplina definida en 24 horas para nuestra conducta emocional. Empezamos cada día con un momento de tranquilidad rezando por nuestra liberación del egocentrismo y el miedo y la falta de honradez. Planeamos nuestro día. También pedimos saber cuál es la voluntad de Dios. Pedimos dirección divina para que podamos tomar las debidas decisiones. Nuestras oraciones deben ser desinteresadas para el bien de otros. Cada noche inventariamos nuestras actividades de ese día, admitimos el daño que hemos ocasionado, le pedimos perdón a Dios y le consultamos acerca de las reparaciones que deban hacerse, cerrando el día con una oración de gratitud, esto por su ayuda y nuestra sobriedad. 12º paso. Habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros actos. La finalidad de esta interpretación es exponer la mecánica operante del 11º paso. Todas las referencias que hacemos son una fuente digna de confianza del libro de Alcohólicos Anónimos. También se llega a la comprensión y a la práctica de este paso sencillamente mediante el estudio de las 3 partes en que puede dividirse. Primera parte. Habiendo experimentado un despertar espiritual como resultado de estos pasos. Como esta es una interpretación de conceptos establecidos de AA, sería inconsecuente medir las palabras cuando se trata de valores espirituales o retener el hecho de que el despertar espiritual es una parte esencial de nuestra recuperación. Providencialmente para nosotros, 6 de los 12 pasos, o cuando menos, son de naturaleza espiritual. Conociendo las falacias de la manera alcohólica de pensar, es inconcebible que pudiera recuperarnos del alcoholismo sin una respiración que depende de un poder superior, esto al nuestro. Recibimos esta inspiración y llegamos a conocer a Dios viviendo los 12 pasos. Sin los principios espirituales de los 12 pasos no podría haber AA. En vez de lo que es, sería un grupo de alcohólicos malhumorados, esto temporalmente sin beber y viviendo un estado perpetuo de borrachera mental. Al faltar el beneficio de la influencia espiritual, dominaría la ley de la salva, esto de manera resentida y de pensar del alcohólico, y llevaría de vuelta a cada miembro a la insania del alcoholismo. Nuestra sobriedad requiere un cambio de personalidad. Logramos esto en forma de un despertar espiritual como resultado de vivir el programa de AA. ¿Realmente tenemos un despertar espiritual o es casualidad, miedo, obstinación o racionalización alcohólica lo que nos mantiene sobrios? Si es por esta última, entonces es que lo que nos llena de entusiasmo y deseo de llevar este mensaje a otros alcohólicos, ¿qué sería? También, ¿quién nos otorga el poder para dejar de beber y para ayudar a otros alcohólicos a dejar de hacerlo para no decir nada de nuestros deseos de ayudarlos? ¿Qué es lo que les da el poder para adquirir y transmitir el milagro de la sobriedad? ¿Es posible también que un alcohólico pueda frenar la alergia física y la obsesión mental del alcoholismo por su propio poder? Creemos que no. La medicina conveniente, y también nos dice que no. Los alcohólicos que tratan de refutar esta teoría acaban emborrachándose. Obviamente, no hay más que 2 respuestas a estas teorías. Primera, aquellos que aceptan y tratan de vivir los 12 pasos rara vez fracasan en AA. Segunda,
Aquellos que pasan por alto los principios espirituales de los pasos rara vez tienen buen éxito. Evidentemente requerimos ayuda espiritual para adquirir la estabilidad mental conducente a la sobriedad, esta que queremos disfrutar. Una encuesta para los que fueron entrevistados varios cientos de miembros de AA reveló muchas opiniones interesantes concernientes a la relación de su despertar espiritual con su sobriedad. Solamente se abordó a los miembros con 1 año o más de sobriedad. Y las siguientes preguntas se les hicieron fueron estas. 1. ¿Ha tenido usted un despertar espiritual? 2. ¿Fue vital para su recuperación? 3. ¿Cuándo tuvo lugar? 4. ¿Puede usted definirlo? De los que fueron extraviados, la mayoría estuvieron de acuerdo en que habían tenido un profundo cambio de personalidad hacia mejores condiciones. Solamente 2 personas sostuvieron que habían experimentado transformaciones espirituales revolucionarias. Los de ambos grupos admitieron la importancia de un cambio de personalidad para su sobriedad y vieron la evidencia de un despertar espiritual en su buena disposición para aceptar la ayuda de Dios al enfrentarse a los problemas de una vida de sobriedad. Pocos de los miembros podían acordarse de cuándo había tenido lugar ese despertar espiritual. Muchas veces había sido quienes estaban más cerca de ellos los que habían notado lo primero. Algunos no podían definir su contacto consciente con Dios, pero cada uno de ellos sostenía el tener el suficiente para mantenerse sobrio. Sus experiencias comenzaron con la entrega de sus defectos de carácter a Dios, eso tal como ellos lo conciben, y progresaron a medida que confiaron en Él, en vez de el alcohol o en el yo. Las opiniones relativas al despertar espiritual que fueron recogidas entre miembros de varios países tenían denominaciones comunes de fe, entrega, humildad, tolerancia y amor. Felices 24 horas.